En esta ocasión vamos a tratar un tema que diferencia muy bien a las personas que tienen cierto manejo de Excel de las que no. Debería ser un apartado que se estudiara y que se conociera como Excel básico. Sin embargo, la experiencia me dicta que no es así. Estoy hablando de las referencias mixtas. En este vídeo vamos a realizar la tabla de multiplicar utilizando esta herramienta de referencias mixtas. Mi nombre es Vicente Orgaz y esto es Doctor Excel. Para generar la tabla de multiplicar, lo que vamos a hacer es, a partir de la celda B1, vamos a generar los números del 1 al 10, o al número que queramos. En principio vamos a hacerla de 10 por 10. Así que yo aquí escribo el 1, selecciono las 10 filas, las 10 columnas, que sería hasta aquí, me vendría a rellenar, series, y aquí elegiría una serie en filas tipo lineal con incremento 1. Le doy a aceptar y como veis aquí ya me aparecen las 10 números del 1 al 10. Lo mismo voy a hacer por columnas. Escribo el 1, selecciono 10 filas, que sería hasta ahí. Y ahora ¿qué es lo que hago? Lo mismo que antes, me vengo a la herramienta rellenar, series, aquí elijo series en columnas, tipo lineal, incremento 1. Le doy a aceptar y ya tengo generados los 10 números en filas y los 10 números en columnas. A esto le vamos a dar un pequeño formato para que quede un poquito más visible. Vamos a agrandar los números. Y ahora este formato que tengo aquí, si os habéis fijado, le he dado una sangría izquierda, que es con esto, perdón, derecha, una sangría derecha, que lo he hecho con esto, aumentar sangría, y luego alineación derecha. Y luego he añadido o he aumentado el tamaño. Vamos a cambiarle también el tipo de letra. Vamos a ponerle, por ejemplo, esta. Y con esto vamos a copiar el formato. ¿De acuerdo? Damos a esta brochita que se llama copiar formato y arrastramos los 10 números. Y de esta manera tengo los 10 números colocados de esa forma. Es decir, con una sangría a la derecha y alineados también a la derecha. Y luego tiene el tipo de letra que le hemos puesto y los 22 puntos. Bien, ahora lo que tenemos que hacer sería hacer la fórmula que fuera multiplicar el B1 por el A2, después el B1 por el A3, después el B1 por el A4. A continuación sería el C1 por el A2, el D1 por el A2. Es decir, si nos damos cuenta, entre filas y columnas hay algunas que permanecen constantes, que son el 1, es decir, la fila 1 cuando estoy multiplicando por la fila, o cuando está multiplicando la celda que corresponde a esa fila, y la columna A cuando está multiplicando la celda que corresponde a esa columna. Es decir, yo aquí lo que pongo es B1 que multiplica a A2. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que va a ocurrir es que la fila 1, que es en donde tengo estos números, va a permanecer siempre constante. Y la columna A, que es donde tengo estos otros números, también va a permanecer constante. Por lo tanto, ¿qué es lo que voy a hacer? Fijarlas. ¿Y cómo la fijo? Con referencias mixtas, que es poniéndole un simbolito de dólar o de peso, como queráis llamarlo, delante de la A y delante del número 1. ¿De acuerdo? De esa manera obligo a que permanezcan fijas el 1 y la A. Si yo esta fórmula tal y como está la copio hacia la derecha y ahora la copio hacia abajo, pues habré obtenido la tabla de multiplicar del 1 al 10. ¿De acuerdo? Ahora os voy a explicar otra manera de hacerlo si acaso os liáis con qué es lo que permanece fijo y qué es lo que no. Esto vamos a darle un poquito de formato, vamos a ponerlo en el centro, tanto vertical como horizontal. Vamos a ponerle este tipo de letra y vamos a aumentarle el tamaño. Entonces, como veis, aquí me pasa un poco. Como veis, aquí tenéis la tabla de multiplicar. Bien, como digo, vamos a hacerlo de otra forma para que
lo podáis entender mejor o para que lo podáis comprobar. Bien, como digo, la segunda forma nos puede servir si acaso nos atascamos alguna vez en ver qué es lo que permanece fijo y qué es lo que no, y también para comprobar. Fijaos, vamos a eliminar todo esto y lo que vamos a hacer es escribir la primera fórmula sin referencias absolutas, relativas ni nada. Es decir, yo pongo aquí B1 que multiplica a A2. ¿De acuerdo? Aquí tengo B1 que multiplica a A2. Si ponemos un espacio delante del igual, lo que voy a ver es la fórmula. ¿Vale? De esta manera estoy viendo la fórmula. Ahora vamos a coger una celda que no comparta con la B2, que es donde he puesto B1 por A2, que no comparta con ella ni fila ni columna. Puede ser cualquiera que no sea de la fila 1 y cualquiera que no sea de la columna B. Por ejemplo, esta misma que es la G7. Entonces yo aquí, ¿qué es lo que tengo que hacer? Tengo que hacer G1 que multiplica a A7. De nuevo voy a dejar un espacio delante para que lo podamos ver mejor. Le damos al Enter, entonces tengo aquí B1 por A2 y G1 por A7. Entonces lo que tengo que fijarme es qué elementos entre columnas y filas permanecen constantes tanto en una fórmula como en la otra. ¿De acuerdo? Entonces digo, ¿la B permanece constante? Pues aquí es una B y aquí es una G, por lo tanto no permanece constante. Luego, por lo tanto, a la B no tengo que ponerle el simbolito de dólar delante. Después me encuentro con el 1. El 1 y el 1. El 1 sí permanece constante, por lo tanto, ¿qué hago? Delante del 1 le coloco el símbolo de dólar. A continuación aparece la A, que también permanece constante. Veo una A en las dos fórmulas, por lo tanto hago lo mismo. Yo aquí llego y le digo simbolito de dólar delante de la A. Y por último tendría el 2. Aquí tengo un 2 y aquí tengo un 7, por lo tanto no han permanecido constante. Por lo tanto, ahí no tengo que colocar símbolo de dólar. Lo que hago ahora es quito el espacio que hay delante para que se vea el resultado en lugar de la fórmula. Y como veis, aquí ya tengo el 1 de 1 por 1. Si lo arrastro hacia acá, tengo, como podéis ver, la tabla del 1. Y si bajo todo esto hacia abajo, obtengo pues las 10 tablas de multiplicar. Entonces, como veis, lo podéis hacer de las dos maneras. Primero, pensando qué es lo que permanece fijo y qué es lo que no suele ser tampoco demasiado complicado. O también lo podéis hacer de esta manera que os he dicho. Hacéis la primera y luego hacéis otra fórmula que no tenga que ver con ninguna de ellas. Es decir, que no tenga ni columna ni fila en común. Bien, para acabar os voy a comentar cómo podemos poner los símbolos de dólar, es decir, los símbolos que fijan columnas y que fijan números, sin necesidad de escribirlo. Yo soy partidario, como ya sabéis de otros vídeos, de ir escribiendo tanto los rangos como las fórmulas. Cuanto más escribo mejor, porque yo considero que así se tiene un mayor control sobre lo que estamos haciendo con nuestras fórmulas. Pero bueno, como dice el refrán, cada maestrillo tiene su librillo y cada uno que se apañe como mejor lo considere. Entonces vamos a ver, vamos a eliminar de nuevo toda esta tabla y lo que vamos a hacer es escribir la fórmula, que sería B1 multiplicado por A2. Entonces yo lo que tengo que hacer aquí es fijar en primer lugar el 1 de B1. Entonces pincho en la celda B1 y le voy dando la tecla F4. Aquí, como veis, se me ha convertido en referencia absoluta. Vuelvo a pinchar y ahora se me ha convertido en referencia mixta, fijando el 1. Por lo tanto ya estaría. Ahora hago lo mismo con la A2. Con la A2 le doy al F4, a la tecla de función F4 del teclado, ¿vale? Y vemos que ahí lo que se me ha fijado ha sido todo, es decir, se me ha convertido en referencia absoluta. Si le vuelvo a dar, se me convierte en referencia mixta, pero fijando la fila. Y yo lo que quiero es que fije la columna, por lo tanto le vuelvo a dar y ahí tendría la letra, es decir, la columna fijada. Si yo le volviera a dar, se me convierte en referencia relativa, es decir, no tiene nada fijado. Bien, así que lo que hago es darle hasta que el dólar aparece delante de la A. Y de esta manera ya he generado mi fórmula con referencias mixtas. Arrastro hacia la derecha y arrastro hacia abajo.
Y de esta manera es como hemos generado la tabla de multiplicar. Deciros que hay un ejemplo bastante más complejo de esto, o un poco más complejo de esto en otro vídeo. Aquí arriba a la derecha podéis ver el enlace a ello. Y que además, como me lo habéis pedido bastante, voy a sacar varios vídeos con distintos ejemplos, digamos prácticos, de distintas soluciones que podemos obtener a partir de las referencias mixtas. Pues por mi parte nada más. Un saludo a todos y si os vídeo os ha gustado no dudéis en suscribiros al canal.